Uno de los proyectistas es el doctor Carlos Alarcón, que está ahí en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco muchísimo por este contacto con este tema de este proyecto de ley. Bueno, en realidad eran 4, según la senadora Crispín, ya se ha rechazado en comisión el que estaba en la Cámara Alta, pero entiendo que a usted también le han pedido que baje este proyecto, que no continúe con este proyecto de ley, que en realidad, y tras un sondeo que se ha hecho, bueno, en realidad varios sondeos que se han hecho a través de las redes sociales, la gente quiere que se le respete el derecho a transitar por todo el país. ¿Le han pedido, doctor, que baje este proyecto? ¿Va a continuar usted con el proyecto? Muy buenos días, César. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia de su programa. A mí ni me han pedido ni me han amenazado, y si lo hubieran hecho hubiera sido en vano, porque yo lo voy a mantener a rajatabla ese proyecto de ley, porque ya estamos cansados de preocuparnos por los bloqueadores y no por millones de bolivianos víctimas de los bloqueos. Los bloqueos, esta cultura maldita del bloqueo, significa la violación de derechos fundamentales de millones de bolivianos, víctimas inocentes. Perdón, se cortó. Le decía, de millones de bolivianos, víctimas inocentes, que no tienen nada que ver con relación a los reclamos o las reivindicaciones de los bloqueos. Y esta cultura del bloqueo nos sumerge a Bolivia en el estancamiento, en el atraso, en la falta de desarrollo, en la falta de progreso, nos aísla del conjunto de los países, inclusive de los países vecinos que nos han dejado fuera del corredor bioceánico para que todos los productos pasen hacia el Asia, por ejemplo, conectando el Atlántico con el Pacífico. Entonces, si hubiéramos sido el centro articulador carretero de la bioceánica, en este momento podríamos haber estado generando potenciales ingresos superiores a los de la exportación del gas. Y nos han venido metiendo como chip mental durante más de 20 años la falsedad total y absoluta de que el bloqueo es el derecho constitucional a la protesta, y eso es totalmente falso. El bloqueo no es el derecho constitucional a la protesta. En ningún artículo de la Constitución, César, usted va a ver que se hable siquiera una palabra del bloqueo. En cambio, se reconoce expresamente en la Constitución el derecho a circular libremente por todo el territorio boliviano y que nadie nos puede violar o impedir ese derecho, además del derecho a la vida, a la salud, a la industria, al comercio, a la importación, exportación de bienes, al abastecimiento de productos básicos, a la alimentación. No se olvide que muchos bloqueos cercan las ciudades, los tienen aprisionados a los ciudadanos y permanentemente son violaciones a derechos fundamentales. Entonces ya está de buen tamaño que toda la sociedad boliviana ha estado sometida o juzgada a los bloqueadores, y muchas autoridades y gobiernos se preocupaban más de los bloqueadores y no de los bloqueados, ¿no? Y ha llegado el momento de preocuparnos de los millones de víctimas de los bloqueos que están hasta el cansancio, hasta la coronilla con los bloqueos, porque no puedes programar en Bolivia mínimamente tu vida personal, tu vida familiar, tu vida institucional, tu vida social, porque estos violentos no nos hicieron creer que el bloqueo era derecho y que la única forma efectiva de ejercer el derecho a la protesta era a través del bloqueo. Y ya el presidente ayer lo desmintió en ese discurso. Estuvo en el fondo de acuerdo con la filosofía de la ley y señaló claramente que la protesta no es el bloqueo y que el bloqueo es un medio violento donde el fin no justifica los medios, porque estás afectando a personas inocentes que nada tienen que ver con ese bloqueo. La forma efectiva de protestar, hagan lo que han hecho los médicos en La Paz, marchen, protesten, hagan cualquier medio legítimo de protesta, y le torcieron el brazo a los médicos a Evo Morales, haciéndole abrogar una ley que les quería imponer. Entonces, estas dos grandes mentiras nos están llevando al desastre como sociedad, como Estado. El bloqueo hace que el Estado pierda su autoridad, se pierda la autoridad de la Constitución, de la ley, la autoridad de las órdenes judiciales. Cuando han intervenido ese bloqueo en Colcapirua, que han querido quemar los vivos a los policías, no han ido por su gusto y contento los policías a desbloquear, han ido para cumplir
una orden judicial en base a una acción popular que un ciudadano afectado presentó, y los han querido quemar vivos a los policías. Entonces, que no venga con ese cuento el gobernador de La Paz, que ha sido una de las peores gestiones públicas que ha habido. Si es que se justificaría el bloqueo, a él deberían haberle hecho más de 200 bloqueos. Entonces, que no venga con el cuento de que el bloqueo es una medida santificada, porque por el bloqueo se puede reclamar contra los malos gobiernos. Esta dirigencia sindical se ha acostumbrado a vivir de los bloqueos para obtener prebendas, privilegios. Acordémonos de los 20 años que han obtenido privilegios y prebendas de la corrupción de los gobiernos del MAS. Con ese chantaje se hacen dar sedes, autos, tienen privilegios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos inviabilizando al país, y ha llegado el momento de poner un freno a esto, y esa es la propuesta del proyecto de ley. El derecho a la protesta está totalmente garantizado en ningún país del mundo. Dime uno, César, donde tú vayas a bloquear una vía pública, y especialmente en estos países que estos matones de la COF admiran, China, Rusia, Venezuela, Irán, ¿no? A ver, anda a bloquear Nicaragua, esos países, en 2 minutos estás detrás de las rejas por la fuerza pública del Estado. No hay ningún país que acepte el bloqueo de las vías públicas como derecho constitucional. Es un invento. Esa es una farsa que nos han metido estos 20 años, y que ahora ha llegado el momento de preocuparnos por las víctimas de los bloqueos y no por los bloqueadores. Doctor, dentro de las observaciones que se han hecho a los proyectos de ley que han presentado, son 4 los que se presentaron, hablaban de una duplicidad de sanciones, es decir, que en la normativa vigente ya hay sanciones para quienes no dejen transitar. Sin embargo, hay varios proyectos que establecen nuevas sanciones. ¿Esto podría frenar, podría entorpecer el hecho de hacer una nueva ley? No, porque los artículos que están vigentes se refieren a temas de servicio público y de transporte regular. Es un tipo penal específico. Entonces, y es un tipo penal que en relación a la parte que se podría, digamos, aplicar a los bloqueos, ha quedado derogada por una costumbre contraria a la aplicación de esa ley. Estos tipos penales vienen desde la década del 70, de los códigos Banzer, César, y nunca se han aplicado para neutralizar a los bloqueos. Entonces, eso te demuestra precisamente que si vamos por esa vía de insistir en esas figuras penales que están mezcladas con varios delitos, por eso es que en esa mezcla el bloqueo prácticamente, la lucha contra el bloqueo nunca ha tenido aplicación. Esa vía es el camino inadecuado, ¿no? Entonces, lo que pretende esta ley es que el bloqueo se lo tipifique como delito autónomo, independiente de cualquier otra figura penal, y que establezca las penas que son adecuadas al extremo de la violencia que conlleva cada bloqueo. Se establece una propuesta de pena de 3 a 6 años de cárcel para todos los que obstruyan o bloqueen las vías públicas, impidiendo el libre tránsito de personas, bienes, mercaderías y vehículos. Cárcel agravada de 5 a 8 años para los promotores, organizadores, financiadores, directores de los bloqueos, que no precisamente están en los puntos de bloqueo, pero son los que por sus propios intereses, disfrazados de disque intereses públicos, promueven los bloqueos. Y la pena más grave de 10 a 20 años para los que en los bloqueos atenten contra la vida, la integridad de las personas o el patrimonio público privado. Acordémonos del viceministro Illanes, que ese grupo de mineros que en ese momento bloqueaban fue tomado de rehén, secuestrado, torturado y asesinado. Acordémonos recientemente de Yayagua, han ido los policías al desbloqueo de Yayagua, han sido asesinados y civiles también. En el reciente bloqueo de Colcapiro ha habido tentativa de asesinato, de quemarlos vivos a los policías que estaban cumpliendo una orden judicial. Entonces, el bloqueo, como esta cultura maldita, no solamente te inviabiliza a Bolivia en su progreso y desarrollo, atentando derechos fundamentales de millones de bolivianos, sino que te hace perder la autoridad del Estado, te hace perder la autoridad de la ley, de la Constitución. Ya está de buen tamaño que durante tanto tiempo gobiernan los bloqueos y los bloqueadores y no gobiernan los gobiernos.
Y los gobiernos son otro rehén más junto con la sociedad boliviana, que está secuestrado por los caprichos, las imposiciones, los matonajes y la violencia de los bloqueadores. Entonces, ¿quién gobierna en Bolivia? ¿El gobierno al cual tú le has dado el voto? ¿O gobiernan los bloqueadores imponiendo sus caprichos y imponiendo todo lo que te quieren imponer con la violencia? Ya se ha perdido total autoridad en el país. Entonces vamos a llegar al extremo de volver al estado de naturaleza, como decía Rousseau, a la ley de la selva, a la lucha de todos contra todos. Y si la policía, porque no tiene las garantías, ese es otro tema importante, en mi proyecto de ley establezco garantías para la policía y cuando es rebasada para los militares que apoyan a los policías, para que nunca más sean utilizados como carne de cañón en los desbloqueos y después como cabeza de turco. Entonces, si la policía no te protege frente a la violencia de los bloqueadores, vas a tener que optar por la justicia por mano propia, pues es violencia contra violencia. ¿Y quién gana en esa sociedad incivilizada? El violento que es más fuerte. El violento que es más fuerte termina imponiéndose más allá de que sea la víctima o sea el victimario. Entonces estamos llegando a ese estado de naturaleza porque hemos perdido el sentido del concepto mínimo de autoridad. No autoridad como estos hacen creer para causar el mal a la población o para hacer una dictadura o una cleptocracia. No, no, no. Autoridad para preservar el derecho fundamental de millones de bolivianos que con cada bloqueo se ven víctimas impotentes, desesperadas en la protección de sus derechos contra esa violencia criminal de los bloqueadores. Ese es el tema que está acá de fondo, es un tema estructural. Por eso yo digo, se debería aprobar rápidamente más bien la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y si estos matones sindicales amenazan a Bolivia, porque se creen los dueños de Bolivia con esta violencia, entonces antes de que el presidente promulgue la ley, hagamos un referéndum sobre la ley ya sancionada, como se hizo con la Constitución del 2009. Vayamos al referéndum y que el soberano, con su voto individual de cada uno de nosotros en las urnas, diga si está de acuerdo o en contra de la ley antibloqueo sancionada por la Asamblea Legislativa. Y si está a favor, como yo creo que pasaría, que una gran, inmensa mayoría aceptaría la ley antibloqueos, el presidente la promulga y va a tener mayor fuerza inclusive de ejecución y de aplicación a esa ley, porque va a estar respaldada por la gran mayoría del voto ciudadano. Entonces, de esa manera, César, de una vez ponemos en claro si este matonaje sindical representa al conjunto de los bolivianos o si solo representa determinados sectores que hacen su modus vivendi para seguir siendo, para ser dirigentes de la violencia de los bloqueos. Entonces, ese es otro camino que se puede seguir sin ningún problema, haciendo pequeños ajustes a algunas exclusiones de la ley de régimen electoral. Se hace ese camino y se resuelve este tema estructural para Bolivia, porque si Bolivia sigue con la cultura del bloqueo y no pasamos a la cultura del desarrollo, del progreso y del respeto entre los bolivianos, nos va a ir mal, vamos a inviabilizar al país. El fin no justifica los medios. Estos dirigentes de la COP son los fieles seguidores de Maquiavelo. Ellos creen que tienen un fin legítimo, que muchas veces o en la mayoría no lo es, no es tan legítimo, es más bien un fin oscuro, ocultado bajo móviles legítimos, y utilizan como medio la violencia contra inocentes. O sea, están utilizando a todos los inocentes violados por los bloqueos, los utilizan como medio para sus fines. Algunos probablemente nobles, la mayoría fines espurios. Y los sacrificados como chivos expiatorios, los millones de ciudadanos que son afectados por los bloqueos. Segundo tema, si tú quieres reparar una injusticia que te han cometido a través de un bloqueo, no generes una injusticia mayor al conjunto de la sociedad que no tiene nada que ver con la injusticia que te han cometido. Es como si alguien me comete una injusticia y yo, para hacer valer mi reclamo, atento contra todos los ciudadanos de mi barrio que no tienen nada que ver con esa injusticia que yo he recibido. Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con los principios básicos que hacen a una convivencia democrática, a una convivencia ordenada, a un principio mínimo de autoridad del Estado. En Bolivia todo el mundo pierde autoridad, pierden autoridad los gobernantes, pierden autoridad la policía, los jueces, los fiscales, y los matones violentos, estos grupos violentos, son los que terminan haciendo a las anchas
lo que les da la gana, ejerciendo la violencia de los bloqueos. Doctor, hay una postura también de los transportistas que es bastante ambigua, ¿no? No están de acuerdo con la ley antibloqueos, pero dice que se debe sancionar a quienes destruyan la carretera con bloqueos. ¿Esto se contempla? ¿Hay alguna sanción económica para resolver también este tema que, fíjese que se han hecho tantas carreteras que hoy están destruidas porque cuando les conviene meten piedras, meten palos y las carreteras de verdad ahora están un desastre? ¿Se debería contemplar esto también para recuperar esa inversión? Sí, está previsto en la ley, pero les respondo a ese dirigente transportista, mi proyecto de ley no distingue bloqueos buenos y malos. Y, por ejemplo, en un programa, la exministra Copa ha llegado al extremo al decir que soy racista porque he planteado la ley antibloqueos, como si hubiera planteado en la ley antibloqueos, esta ley solo se va a aplicar contra este grupo de personas que bloqueen y no contra este otro grupo. O sea, imagínate, y me dices racista. Y la esencia de mi ley es que en el momento en que digamos, no, los transportistas que bloquean son buenos y los otros son malos, se cae todo el sentido y el espíritu de la ley y seguimos en el mismo desorden. Por eso yo decía que cuando está en vigencia la ley, sea de donde sea y venga de donde venga el bloqueo, es delito. Entonces ahí me decían, pero ¿y qué pasa con el tema del fraude electoral del 19 o con gobiernos cleptocráticos o tiránicos? Y esos ejemplos de Nepal, de Irán, de Bolivia y de otros, esos están fuera del marco de la ley de bloqueo porque es una insurgencia ciudadana generalizada contra un gobierno tiránico cleptocrático. Obviamente que eso no está en el marco de la prohibición del bloqueo. Los revolucionarios franceses, César, cuando se rebelaron en 1789 contra la dictadura de Luis XIV, ¿no? De los Luises, ¿qué hicieron? Usaron hasta la guillotina y nadie les dijo, no, es prohibido usar la guillotina porque están afectando a la tiranía. Cuando quieres hacer caer un tirano como lo hicimos con Evo Morales, o un gobierno cleptocrático, o sea, de derecha o de izquierda, obviamente pues que eso está fuera del marco inclusive de la Constitución, hasta puede dar lugar a una revolución que te crea otro orden jurídico. Claro. Son ejemplos inapropiados, pero en lo específico sí el proyecto de ley establece responsabilidad solidaria para los que atenten contra el patrimonio del público o el patrimonio privado, es decir, que la víctima, sea el Estado o un particular, lo demanda a un bloqueador, porque es muy difícil identificar a varios bloqueadores para demandarlos a todos conjuntamente, y al bloqueador demandado te tiene que pagar la totalidad del daño que te ha causado, y la pena agravada de 10 a 20 años es para aquellos casos donde en la violencia de los bloqueadores están atentando contra el patrimonio público o privado. Me acuerdo de un caso, creo que era por los caminos de Potosí, Oruro, una flota estaba varada por el bloqueo, gracias a Dios sin ocupantes, y le incendiaron los bloqueadores a la flota de un particular. Imagínate ese pobre señor, ¿quién le repara ese daño ahora? Imagínate a las floristas que han perdido sus flores, se han destruido sus flores en el último bloqueo. ¿Quién les repone ese daño? Señoras humildes que viven del día a día, porque los que más sufren con los bloqueos es la gente más necesitada, es la gente más humilde, que está trabajando en el día a día, que necesita vender esos productos y no los puede hacer por la violencia de los bloqueos. La última, doctor, se está reclamando una socialización de los proyectos, pero ¿cómo se puede socializar un proyecto de este tipo cuando hay sectores radicales que ni siquiera quieren escuchar razones? A partir de esto, ¿se puede socializar? ¿Se va a ir a buscar a la gente para que puedan entender el proyecto? Ese es buen punto, eso es lo que ha dispuesto la comisión, pero ahí hay dos riesgos, ¿no? Que la socialización, o algunos que dicen que debe ser cierto, pero algunos que dicen recibimos amenazas, etcétera, cuidado que sean pretextos para diluir en el tiempo el tratamiento, para que el proyecto de ley se vaya esfumando y para que después no pase nada. Y el otro riesgo mayor es de que con esta socialización de dos premisas completamente contradictorias y opuestas, porque ellos parten de que el bloqueo es derecho, y esa ha sido la más grande perversión y distorsión de los bloqueos. El proyecto de ley parte de la premisa de que el bloqueo es delito, no es derecho. Entonces puedes desnaturalizar el contenido de la ley y en lugar de que salga una ley antibloqueo,
no puede salir una ley pro bloqueo, que los vas a condecorar a los bloqueadores, les vas a llevar flores cuando estén bloqueando. Esos son los riesgos, por eso yo me inclino a un tratamiento rápido en la Asamblea Legislativa y que cuando, como siempre hacen, estos grupos de interés quieran usar el matonaje de la violencia para imponer sus caprichos, que se vaya al referéndum, y que sea el soberano el que determine con su voto si está de acuerdo o no con la ley aprobada o sancionada por la Asamblea. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo y por la explicación. Un cordial saludo, César. Hasta próximo contacto.